Ahora vamos a ver cómo implementar un plan de crisis. Usted acaba de leer el punto. Yo lo que le aconsejo es que lo vuelva a leer, porque como buen plan está bien detallado, punto a punto, lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y realmente creo que debe ser uno de los puntos más logrados de todo el curso, ¿no? Y yo lo que haría es copiarlo todo, porque está muy bien redactado. Yo lo que voy a hacer acá es dar un pequeño resumen, pero yo le puedo asegurar que no va a ser de la misma calidad del nivel de lectura que usted tuvo, es donde está todo el detalle, no hay una línea de más en ese punto, ¿eh? Así que sería bueno que en el caso que no le haya quedado claro, después de este video vuelva de vuelta a leerlo, porque está muy bien redactado y no hay una línea de más. Yo no voy a leerle todo exactamente igual porque usted lo va a hacer. Yo voy a dar un pequeño resumen. Insisto que este resumen solo no basta. Sería bueno volver a leer de vuelta este punto. Una buena estrategia de presencia en redes sociales debe incluir una guía de respuesta ante crisis. Es decir, un manual de referencia sobre lo que debemos hacer si nos encontramos ante una situación en la cual la reputación o la imagen de nuestra empresa peligra, como bien lo dijimos, se expande, empieza a distribuirse y empiezan a aparecer comentarios de mucha gente, empieza a expandirse más de lo normal. Cada crisis es distinta, puesto que las causas normalmente lo son, pero aún así debemos fijar una serie de pautas comunes que sigamos siempre y cuente con el respaldo de la dirección de la compañía. Una especie de manual que hay que guardarlo tras un cristal que solamente vamos a romper en el caso de emergencia, en el caso que nos encontramos ante situación de crisis. Y además, en el que vamos a plasmar algunas acciones básicas que transmitan calma al equipo que tiene que gestionarlo, o sea, que tenga algo donde leer y saber los pasos que hay que seguir. La primera de las pautas a seguir es la de mantener la calma y la cabeza fría, ¿eh? Una respuesta acelerada, mal contestada, borrar los contenidos, despublicar esa noticia, pueden llegar a empeorar, como bien vimos, el efecto Streisand. Borrar, censurar o llenar nuestro perfil de publicaciones vacías para que el problema se pierda en el timeline no es la solución. Un problema pospuesto no es un problema resuelto. Ignorar la situación y mirar a otro lado puede tener consecuencias graves, de las cuales la más pequeña es perder conexión con nuestros usuarios, ¿eh? Por lo tanto, una crisis debe afrontarse cara a cara y con honestidad. Lo primero que hay que hacer es monitorear la situación. El primer paso en cualquier crisis es la detección del problema, es decir, que cuando más tardamos en conocer qué está pasando, más difícil será contener el aluvión de críticas. La detección temprana pasa por una escucha activa en las redes sociales y todos aquellos medios, foros, blogs, en los que se mueva nuestro público. Conocer la opinión de nuestros seguidores y sobre todo qué le has molestado nos va a ayudar a identificar el problema y sobre todo elaborar la respuesta más adecuada a cada uno de los medios en los que esta crisis se haya propagado. Comentarios. Ya el hecho de por sí de estar en las redes sociales significa que un community manager esté monitoreando en forma permanente. Cuando se empieza a detectar que se está produciendo en forma masiva, tenemos que detectar dónde son los medios, en qué redes sociales, qué es lo que están comentando. Además, debemos evitar cualquier impulso de contestar a los usuarios más encendidos o borrar mensajes como lo dijimos. Espere, sigamos el análisis. Por supuesto que estos puntos yo lo estoy hablando con detalle, son muy rápidos después de ejecutar. ¿Cómo hacerlo? Y lo primero es la escucha de los distintos canales en los que tengamos presencia para ver qué es lo que están diciendo. El segundo punto es identificar. Una vez identificadas las redes en las que se propagó la crisis, el siguiente paso es identificar a los usuarios agitadores, o sea, aquellos cuya voz está arrastrando al resto a expresar su disconformidad públicamente. Es importante identificar quién ha sido el detonante de la crisis, porque normalmente el origen suele ser un grupo bastante acotado y el resto lo único que hace es reproducirlo. Hay un grupo que se ocupó de diseminar la información, utilizó todos sus contactos y estimuló al resto a publicarlo. Entonces, y ese es el que sigue, y el que sigue poniendo comentarios, y el que sigue echándole leña al fuego. Está el resto que lo único que hizo fue distribuir ese comentario. A esos hay que identificar. Para identificar a los agentes que están detrás de la participación de esta marabunda de contenido negativo,
hay que verificar quiénes son y empezamos a clasificar quiénes son. Che, ¿son realmente usuarios reales o son trolls? Acuérdense que ya lo vamos a ver, los trolls son aquellas personas que molestan, que realmente no son clientes, generan malos comentarios con intenciones de propagarlos intencionalmente. Y ya vamos a ver que de acuerdo a qué tipo de cliente es o qué tipo de demanda es como hay que actuar. Entonces hay que tenerlos bien clasificados. Aunque parezca que estamos perdiendo tiempo en recopilar datos y no estemos atacando el fuego, toda esta actividad debemos considerarla como una inversión, porque cuando mayor información tengamos y tengamos claro quiénes son los que la propagan y qué tipo de clasificación, quiénes son, eso nos va a permitir generar acciones que tengan mejor resultado. Después, reunir el gabinete de crisis. Toda empresa que decide desembarcar en el mundo de las redes sociales debería, dentro de su estrategia de presencia en Internet, contar con un procedimiento de actuación ante esta crisis. Entonces, la primera cabeza, ¿quién es? El Community Manager. Ahora, ¿el Community Manager puede solo? No. ¿Quiénes son los que intervienen? Entonces, ahí tenemos que armar el gabinete para atacar esta crisis. El gabinete puede estar conformado por un especialista RTP, que es el que se encarga de las comunicaciones externas de la empresa, el departamento de atención al cliente, el departamento de operaciones o el departamento específico donde surgió el problema, o donde hubo o se cometió el error, un departamento legal para supervisar todo este proceso y evitar algún problema legal. Y una vez reunido el gabinete, se presenta toda la información y en base a toda esa información se hace un análisis de la causa del problema, estimación del alcance, ¿estamos de acuerdo? Cómo se extendió, qué extensión puede tener en un futuro, identificación de los portavoces de la protesta, y ahí empezamos a barajar las propuestas de soluciones, compensaciones y lo que hay que hacer para poder aminorar esta situación. Elaborar un mensaje de respuesta que sirva para publicitar la solución del problema, disculparnos, dar las alternativas y verificar los medios que vamos a utilizar, que a veces también puede ser offline o una publicación en un periódico, en el caso que haya sido muy grave, como para poder mostrar que hemos actuado. Y acá esto es muy importante, ¿no es cierto? Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué mensaje? ¿Dónde? Y cómo vamos a actuar. Y por supuesto después viene la ejecución del plan. Y ahí sí empezamos a atacar el foco. Las personas trabajando con el plan hecho, las publicaciones correspondientes y la resolución de los problemas. Una vez que está resuelto, que hemos verificado la contestación, hacemos un seguimiento. ¿Qué pasó? ¿Se calmaron? ¿Fue satisfactorio? ¿Están buscando algo más? ¿Le damos algo más? ¿Se calmó? ¿Los principales provocadores del foco se calmaron? Entonces es tiempo para analizar el tema del resultado. Y ahí sí publicamos. Hemos tenido un problema, pero lo hemos resuelto con valentía de esta forma. Y generar una comunicación masiva en todas las redes sociales de la solución que hemos dado. Segundo, las lecciones aprendidas, muy importante. Bueno, esto es lo que aprendimos y a partir de ahora nos va a pasar más porque hemos hecho estos cambios. Publicarlo en forma masiva y generar y pedir a las personas que han desencadenado esto y han encontrado una solución que también comuniquen la situación positiva. Que como yo bien lo dije, la gente, en el porcentaje que hemos visto en el video anterior, cuando le resuelven el problema, lo pone bien predispuesto para que lo comenten en todas sus redes sociales que le han resuelto el problema y que está contenta, generando una actitud positiva. Eso también genera no solamente una dada de vuelta de la crisis, sino comentarios positivos que hacen que esa crisis se diluya. Y esos comentarios positivos tapan los negativos, pero no de forma obligatoria, sino porque salió naturalmente de los usuarios porque han tenido la contestación adecuada. Entonces, de esta forma, podemos decir que estos son los pasos a seguir para establecer un plan. Yo acabo de decir el resumen, vuelvo a repetir, vuelvo a leerlo, muy interesante, porque se trata punto por punto que hay que hacer, cosa que le sirva a usted de esto para armar su propio plan de acción y poder actuar en forma rápida, concisa, con buen resultado. Y si usted implementa este plan, va a ver que lo va a poder resolver de la forma más sencilla de lo que usted supone. A veces ante una crisis uno explota, no sabe cómo actuar. Cuando uno tiene un plan esquemático, está bien que todos los problemas no son iguales, pero sí tiene un esquema de cómo hacer para actuar, juntar información. De acuerdo a la información que se obtiene, las decisiones son diferentes, pero hay una metodología y eso es lo importante.